Aleluya. Qué gusto estar con ustedes en este día a través de las ondas de internet, poder llegar hasta sus hogares, hasta la sala de su casa y en algunos casos hasta la recámara de su casa. No importa si estás desayunando, tomando un rico cafecito en esta mañana, nos alegramos de poder estar en contacto contigo a través de esta transmisión. Antes de compartir la palabra, quisiera hacer un comentario general acerca de el tiempo que estamos viviendo. En este tiempo de pandemia hay muchas cosas que nos preocupan y a veces incluso nos infunden temor. ¿Qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo, con mi negocio? Y hay una pregunta más que yo quiero agregar, porque también es preocupante. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia y con la iglesia en general? Algunos están viendo una conspiración de los gobiernos contra la iglesia. Piensan que el diablo está usando a los gobiernos para cerrar, para perseguir, para controlar a la iglesia, y se resisten a obedecer las instrucciones de los gobiernos. Pero al reflexionar sobre esto, yo me he dado cuenta de que si esta pandemia fuera una conspiración del diablo y de los gobiernos contra la iglesia, les ha salido mal la jugada. Porque piénsalo, ¿quiénes han sido los más castigados por las medidas gubernamentales? Los ídolos del mundo. Las cantinas están cerradas y los antros, los espectáculos, los cines y los deportes, todo se ha cerrado. Las fábricas de cerveza cerradas, hasta los centros comerciales están cerrados. Las cabezas de los ídolos de este mundo yacen en tierra como la cabeza de Dagón, el dios de los filisteos en el tiempo de Samuel. Y la gente está dándose cuenta de que no necesita ni el fútbol, ni los antros, ni siquiera ir de compras para poder vivir. Pero entonces me dirás, las iglesias también están cerradas. Sí, tienes razón. El edificio de la iglesia está cerrado, pero la iglesia no es el edificio. Por eso la iglesia no ha cerrado, sino que hoy está más activa que nunca. Cuando el faraón mandó matar a los niños a través de las parteras en Egipto, no solamente no pudieron matarlos, sino que la escritura dice que el pueblo se multiplicó. Faraón quería matar a los niños varones, pero lo que pasó fue que el pueblo se multiplicó. ¿Qué es lo que está pasando hoy? La iglesia hoy está alcanzando más efectivamente a sus miembros usando las herramientas de la tecnología. Así como David usó la espada de Goliat para cortarle la cabeza, hoy la iglesia está usando el Facebook y el YouTube para llenar este mundo con el mensaje del evangelio. Imagínate, tan solo aquí en la casa de mi padre estamos transmitiendo los servicios del domingo y las reuniones de jóvenes el viernes en vivo. También tenemos estudios bíblicos y reuniones de oración a través de Zoom. Las mujeres reciben devocionales diarios a través de WhatsApp. El pastor comparte historias inspiradoras y responde preguntas acerca de la Biblia.
La iglesia no está atada. La iglesia no está derrotada. Dios está en control y la iglesia sigue marchando victoriosa. Así que le damos gracias a Dios por la pandemia y creemos que la iglesia se levantará con mayor fuerza e influencia en los días por venir. Ese es mi comentario. Hace 15 días comencé a hablarles acerca de entrando por las puertas al reposo de Dios. Les mencioné cómo Cristo es la puerta y cómo en Él encontramos seguridad y paz. Les mencioné cómo en este tiempo, después de su resurrección y ascensión, Cristo está sentado. Y durante estos 2000 años, mientras el mundo se ha sacudido bajo tormentas de guerras, pandemias y pecado, Él está sentado. Él está en control. Él no está estresado. Y Él quiere que nosotros nos sentemos con Él. Quiere que aprendamos a reposar en medio de la tormenta. Primero, nos invitó a pasar por la puerta de la fe en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la roca firme donde podemos poner el cimiento para nuestra vida a fin de que podamos resistir los fuertes vendavales. Este es el tiempo para cavar hondo, para poner el cimiento de la palabra de Dios en nuestra familia. Nuestra vida no debe de estar fundamentada en la información de los noticieros. No debemos ser movidos por las fake news, ni debemos aceptar las voces de temor que abundan, nos rodean. Nosotros creemos la voz de la verdad, la voz de Dios a través de su palabra. Nosotros podemos estar en paz. Podemos decir, como dice la Escritura, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Podemos ir avanzando, por favor, en la presentación, en la medida que doy este breve resumen. Enseguida, la segunda puerta, Cristo nos invita a entrar por la puerta de la renuncia de nuestro esfuerzo propio. Podemos ser como Marta, llenos de actividades, esforzándonos por salir adelante. Pero Dios no quiere que nosotros estemos afanosos, nerviosos, estresados, tronándonos los dedos. Dios quiere llenar nuestros corazones y nuestras mentes con su paz sobrenatural. Dios quiere que confiemos en Él y no en nuestra fuerza. Quiere que lo dejemos a Él hacer la obra, porque mientras nosotros nos empeñamos en buscar la solución, Él espera. Pero cuando aprendemos a esperar, entonces Él hace la obra. Hoy quiero hablarles de la tercera puerta para entrar al reposo de Dios. Se llama aprender a vivir en el Espíritu. Nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso. Vivimos en este mundo natural. Sufrimos las presiones del trabajo. Las relaciones interpersonales muchas veces nos afligen. Las presiones financieras nos agobian. La pandemia ha venido a empeorar todo. ¿Cómo podemos vivir en medio de estas circunstancias? ¿Cómo podemos sobrevivir? Esto es lo que queremos aprender el día de hoy. No tenemos que vivir en el nivel del mundo, porque Dios nos ofrece otro nivel de vida, la vida en el Espíritu.
No tenemos que vivir como la gente del mundo, limitados a sus 5 sentidos y agobiados bajo las cargas de la vida. Ellos son como el que tiene sed y no tiene agua para saciar su sed. Y por eso viven llenos de angustia, llenos de ansiedad. Pero nosotros podemos ser llenos del Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir más allá de lo natural. La palabra dice en Juan 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando alguien tiene sed y no tiene agua, se puede poner inquieto, desesperado, hasta violento. Pero nosotros, cuando tenemos sed, podemos beber de los ríos de agua viva del Espíritu. ¡Qué alivio! ¡Qué reposo! Al beber esta agua viva, se acaba la sed y se acaba la ansiedad y se acaba la preocupación. Pero hay que notar algo. ¿Para quién es esta promesa? Para los que creen en Cristo. Son los que creen en Cristo que tienen acceso a beber de esta agua viva. Entonces, hay una pregunta muy personal para ti. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? Si la respuesta desde lo profundo de tu corazón es sí, yo creo en Cristo, entonces ven y recibe esta promesa que es para ti y bebe de estas aguas refrescantes que Cristo ha provisto para ti que crees. Ahora, ustedes saben que esta promesa se cumplió por primera vez el día de Pentecostés. 120 discípulos allí en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en otras lenguas. Esa es la señal. Cuando una persona, cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar en otras lenguas. ¿Sabes qué? De eso habló el profeta Isaías en Isaías capítulo 28. Él dijo allí, y Pablo confirma en Corintios que esto se refiere a las lenguas. Dijo allí, versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Aleluya. Son las lenguas que el Espíritu Santo le da al creyente cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo, lo que van a llevarlo a entrar a este reposo, a este descanso. Si tú estás cansado, si la pandemia ya te tiene agotado, si has llegado al punto de decir ya que se acabe esto, tengo una buena noticia para ti. El Espíritu Santo tiene ríos de agua viva. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y empiezas a hablar en otras lenguas, el reposo y la paz de Cristo van a llenar tu corazón. Cuando enfrentamos crisis, cuando no sabemos qué hacer, incluso nos dice la Escritura, cuando ni sabemos cómo orar, entonces podemos empezar a hablar
en lenguas. Podemos dejar que el río de agua viva y fresca sacie nuestra sed. Y entonces el Espíritu va a comenzar a llenarnos de una paz sobrenatural. Nuestros pensamientos se van a ordenar, nuestra fe se va a fortalecer y vamos a experimentar una paz increíble. Allá en el pueblo donde yo nací, en una ocasión, mi familia regresaba de la iglesia y al abrir el portón de entrada a la casa de mi mamá, de pronto se acercaron unos delincuentes armados y los encañonaron. La que estaba abriendo era una de mis hermanas y la encañonaron y le dijeron: abre, vamos a entrar por el dinero. Las obligaron a entrar y entraron luego al interior de la casa. Pero lo que mi hermana empezó a hacer, y luego los demás, empezó a hablar en lenguas. Ahí estaba, encañonada, y empezó a hablar en lenguas. No sabía cómo orar, no sabía qué decir, pero empezó a hablar en lenguas y el delincuente estaba extrañado. ¿Qué estás diciendo? Pero él seguía hablando en lenguas. Entraron a la casa y ella seguía hablando en lenguas. ¿Dónde está el dinero? Ella seguía hablando en lenguas. Y ellos buscaron y ellos estaban tratando de encontrar algo para llevarse, y ella seguía hablando en lenguas. De pronto los delincuentes se quedaron como confundidos, sin saber qué hacer, y se fueron sin tocar nada, sin robarse nada. Gloria a Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando estás enfrentando una crisis, cuando estás enfrentando un peligro, deja que el río de agua viva de Dios fluya a través de ti. Empieza a adorar a Dios en otras lenguas y deja que la paz de Cristo tome el control y deja que el Espíritu Santo haga la obra. Si tú ya recibiste el bautismo con el Espíritu Santo, entra al reposo de Dios hablando estas lenguas. Lo puedes hacer en este mismo momento, allí donde te encuentras, en tu casa, en tu sala, en tu comedor. Empieza a hablar en otras lenguas. Oh, Ramakariama Kondalabakandi, Kariama Kuralalabakari, aleluya. Oh, Ramakayandoro Koramakari Kereri. Gloria a Dios. La paz de Dios viene a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu hogar. Si tú no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pídele a Dios que te lo dé hoy mismo. La Biblia dice que si nosotros le pedimos al Padre, Él nos va a dar el Espíritu Santo. Si tus hijos no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ora por ellos hoy mismo. Impon tus manos sobre ellos para que ellos reciban este río de agua viva. Pero déjame decirte algo. Eso es solamente el principio para entrar al reposo de Dios. La pregunta es: ¿cómo se vive en el Espíritu? Porque esa es la puerta de entrada, vivir en el Espíritu. Qué bueno que me preguntaste. Gloria a Dios. Abre tu Biblia. Hay un pasaje muy importante que nos va a ayudar a entender qué significa vivir en el Espíritu. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay muchos conceptos muy importantes en este pasaje que no vamos a poder revisar plenamente en esta ocasión, pero yo te lo dejo allí de tarea. Lee este pasaje varias veces para aprender a vivir en el Espíritu. Vayamos poco a poco. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en el Espíritu o no? Es muy fácil. No necesitamos un grado en teología ni pensamientos muy elevados. Solo tenemos que contestar esta otra pregunta: ¿estoy manifestando las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Porque el Espíritu y la carne son equipos contrarios. Y yo estoy viviendo, manifestando, caminando en las obras de la carne o en el fruto del Espíritu, y eso es lo que me va a ayudar a resolver la pregunta: si estoy viviendo en el Espíritu o no. Y también me va a ayudar a entender cómo caminar, cómo vivir en el Espíritu. Pablo no nos deja así como que en la incertidumbre de qué estará hablando cuando Pablo habla de la carne, o de qué estará hablando cuando habla de el fruto del Espíritu. Él nos da unas listas. Ahí es como la alineación de los equipos que van a jugar, y nos da el nombre y un comentario acerca de cada uno de esos jugadores. Y estas listas no las veamos como cosas que quizá están pasando por allá en algún otro país, en China o en Vietnam. No, veamos estas listas y preguntándonos si acaso estas cosas están sucediendo en nuestra vida y en nuestra casa durante esta pandemia. Entonces, identificamos a los jugadores. En el equipo de la carne tenemos en la posición delantera al adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Todos estos tienen que ver con sexo, relaciones sexuales inadecuadas, pensamientos y acciones sucios, inmorales, pornografía, películas, programas, falta de control de los deseos sexuales. Eso va muy en la delantera en la cultura de hoy también. Luego en la línea media tenemos a la idolatría, porque un ídolo es cualquier cosa que tú amas o temes o sirves más que a Dios. Tenemos las hechicerías. Esta palabra viene del griego farmakia.
porque las drogas se usan como un trampolín para entrar a experiencias espirituales, a poderes ocultos. Luego viene una lista muy interesante que nos atañe muy personalmente: enemistades, el sentir aversión u odio por otra persona, pleitos. Déjame detener en este integrante del equipo de la carne. ¿Qué son los pleitos? Son rencillas, son permitir que las diferencias sean causa de discusiones, quejas, reclamos. Me detengo un poquito aquí porque siento que este es un problema que podemos estar viviendo aún en nuestros hogares en este tiempo. Pleito entre esposo y esposa, pleito entre padres e hijos. Hay una palabra muy punzante en los proverbios que dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hay otro proverbio que dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o como sujetar el aceite en la mano derecha. Estas rencillas, estos pleitos, esta gotera, muy interesante pensamiento, porque la gotera no es como una gran fuente, no es como un río, no es como la ola de un tsunami. Es solo una gota que te vuelve loco. Plac, 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 todo el día, toda la noche, hasta que los pelos se te paran de punta y dicen: ya no aguanto esta gotera. ¿Sabes? Muchas veces dejamos que cosas pequeñas, insignificantes, se conviertan en un pleito en nuestro hogar. Ahora, aquí habla acerca de la mujer rencillosa, pero yo te puedo asegurar que este es un asunto 50-50. Así como hay mujeres rencillosas que por cualquier motivo empiezan una discusión y empiezan un pleito, también habemos hombres rencillosos que estamos picando y picando y picando y picando y picando y picando cosas pequeñas, quizá cosas que por sí mismas no serían causa de ningún grave problema, pero después de estar gota tras gota tras gota tras gota, causan un gran destrozo. Y eso es una obra de la carne. Seguimos identificando a los miembros de este equipo de la carne, y ahí en la línea media tenemos a los celos, la envidia del bien ajeno. Tenemos las iras, una explosión acalorada del sentimiento de indignación. Tenemos las contiendas, la formación de partidos rivales. Tenemos las disensiones, el causar divisiones en la familia o en la iglesia. Y luego finalmente tenemos en la línea defensiva las herejías, el elegir una interpretación errónea de la verdad, las envidias, el sentimiento de disgusto producido al ver la prosperidad de otros, los homicidios. El mandamiento no matarás sigue vigente, las borracheras, el abusar de las bebidas alcohólicas y las orgías. Esta palabra significa el desenfreno que acompaña a la embriaguez y que lleva finalmente a violaciones, a abusos, a violencia y aún a la muerte. Y después de revisar esta lista, quizá tú estás diciendo:
me salvé. Yo no estoy en esa lista. Bueno, no te alegres demasiado rápido porque todavía falta el portero. Y Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Quizá ninguno nos escapamos de esta lista. Quizá ninguno hemos sido capaces de evitar caer en las trampas de la carne. Y cuando andamos en estas obras de la carne, nuestra vida va a estar fuera de control y nunca podremos encontrar la paz. El mundo está lleno de personas sin control. Pueden ser famosos, pueden ser ricos, pueden tener muchos seguidores en las redes, pero su vida está fuera de control y ni se dan cuenta. Sus pasiones los controlan, su carne los controla y eventualmente los destruye. Pero luego Pablo nos da la maravillosa lista del fruto del Espíritu. Aquí tenemos el amor, que es un amor incondicional, que busca el bien de la persona amada sin importar lo que ella haga, que se da libremente sin pedir nada a cambio. Tenemos el gozo, una completa satisfacción y contentamiento a pesar de las circunstancias externas. Este se manifiesta como deleite, alegría y felicidad que permanecen. Tenemos la paz, es el reposo, la tranquilidad, la calma, la serenidad. Cuando hay ausencia de lucha, ausencia de preocupaciones y temores, esta paz nos lleva a experimentar una armonía interna y una armonía en todas nuestras relaciones. Luego tenemos en la línea media a la paciencia. Esta es la habilidad para soportar circunstancias difíciles sin perder la esperanza. Saber esperar, soportar molestias sin rebelarse. La benignidad, tratar a las personas con gentileza, mostrar compasión y simpatía. No aspereza, no dureza. Y luego en la línea defensiva tenemos a la fe. Esta se manifiesta como fidelidad, confiabilidad, lealtad, ser digno de confianza. Y también se manifiesta a través de la confianza que el creyente pone en Dios y lo lleva a vivir en la paz de Dios. La mansedumbre es fuerza bajo control. Es actuar con gentileza y humildad, no defendiéndonos a nosotros mismos y ajustándonos a cualquier situación. Y el portero es templanza. La templanza toma el control de las pasiones y los deseos. No es indulgente, manifiesta dominio propio, control de sí mismo. Quien tiene templanza vive una vida bajo control y con paz. Quien no tiene templanza es controlado por su carne, por sus pasiones. Quienes viven en el Espíritu, entonces, tienen control de sí mismos, o más bien, lo que deberíamos de decir es que son controlados por el Espíritu, y eso los lleva a una vida de paz. En lugar de pleitos hay paciencia, en lugar de iras hay bondad, en lugar de contiendas hay amor, en lugar de dar lugar a la carne, le damos lugar a que el Espíritu se mueva a través de nosotros, a través de mansedumbre y de templanza. Si estos frutos se están manifestando en la vida familiar en este tiempo de pandemia, entonces tu hogar hoy
es un pedacito de cielo. Pero al escuchar la descripción del fruto del Espíritu, tú puedes estar pensando: jamás podré llenar esa expectativa, no lo esperen de mí, yo no puedo ser paciente, ni amoroso, ni manso. Qué bueno que lo has pensado así, porque tienes razón. Nadie puede tener estos frutos por sí mismo. Aquí no estamos hablando de algo que se va a producir por tu capacidad. Estamos hablando del fruto del Espíritu, de algo que el Espíritu va a producir en tu vida. Y este entendimiento nos da una libertad tan gloriosa, tan maravillosa, porque no tenemos que ser nosotros los que intentamos. Ok, voy a amar, voy a ser paciente, ok, lo voy a intentar, este es mi buen deseo de este día. No, lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto en nosotros. Entonces, la pregunta sigue: ¿estamos viviendo en el Espíritu o en la carne? O expresándolo en otras palabras, ¿estamos siendo controlados por nuestras pasiones o por el Espíritu? Si queremos la paz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, necesitamos vivir en el Espíritu. Mira, vamos a regresar a nuestro pasaje. En el versículo 13 y 14 nos habla de 3 maneras de vivir, 3 formas diferentes en que podemos vivir. Tú lo puedes leer en Gálatas 5, 13 y 14. Cada uno de nosotros va a escoger vivir en una de 3 maneras. Primero, libertinaje. Ellos son los que le dan vuelo a la carne, viven sin frenos. Ellos dicen: muera la ley, no quiero que nadie me imponga ninguna clase de ley, no quiero que nadie me ponga límites, quiero hacer lo que me dé la gana. Ese es el llamado en su vida. Quiere vivir en libertinaje. El segundo es legalismo. Ellos viven bajo el peso de reglas que no pueden cumplir. La ley les dice: tienes que hacer esto y esto y aquello, pero no debes de hacer esto ni aquello. Y entonces ellos luchan y se esfuerzan por cumplir las reglas, pero mientras más lo intentan, más se hunden, como si estuvieran en arenas movedizas. Ellos viven vidas miserables, viven legalismo. Ese es su llamado. Pero en tercer lugar está la libertad. Ellos son los que viven en el Espíritu. Ellos viven en el amor de Dios, que es el cumplimiento de la ley. Ellos viven sirviendo y amando con libertad. La vida en libertad solo es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas y nos capacite para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y ese es nuestro llamado. Ese es tu llamado. Dios te está llamando a vivir en libertad, no en libertinaje, no en legalismo, sino en la libertad gloriosa que la vida en el Espíritu te puede dar. Pero otra vez, tú puedes decir: hermano, yo no puedo vencer los deseos de la carne y no puedo manifestar el fruto del Espíritu en mi vida. Yo he oído estas palabras con dolor desde el fondo del corazón de muchos buenos cristianos: no puedo.
No puedo tener esa paciencia, no puedo tener esa templanza. Qué bueno que lo reconoces, qué bueno que eres honesto, qué bueno que eres honesta al reconocer esta incapacidad tuya, que también es la mía. Lo que quiero que entiendas es que no se trata de que tú te esfuerces para vencer la carne y para tener el fruto del Espíritu. La Biblia dice en el pasaje que hemos leído, pero ahora en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate bien cómo lo dice. No está diciendo, tienes que vencer la carne para que entonces puedas andar en el Espíritu. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, vive, anda en el Espíritu, y cuando aprendas a andar en el Espíritu, entonces vas a vencer la carne. Ya no vas a andar en libertinaje y ya no vas a andar en legalismo, pero la vida en el Espíritu te va a capacitar para vencer la carne y el legalismo. Tienes que entender esto. El legalismo y el esfuerzo propio no nos ayudan a ser como Cristo. Es vivir en el Espíritu lo que nos va a transformar a la imagen de Cristo. Y esto es una verdad libertadora. No te preocupes entonces de cómo vencer la carne, aprende a vivir en el Espíritu. Y aquí hay tres palabras muy importantes en este pasaje, que son andar, ser guiados y vivir. En nuestro pasaje de Gálatas 5 los puedes encontrar. Andar, ser guiados y vivir. Andar significa caminar. Andar significa caminar. Yo en este momento no estoy caminando, estoy parado y me puedo quedar aquí por mucho tiempo. No estoy caminando. ¿Qué es lo que necesito para caminar? Necesito dar un paso. Entonces voy a empezar a caminar. Necesito tomar la decisión. Estoy aquí parado. Necesito tomar la decisión. Quiero avanzar. Quiero caminar. Entonces levanto mi pie para dar el primer paso. Alguien ha dicho que un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. El Espíritu Santo quiere llevarte lejos. Quiere llevarte a tener una vida abundante. Pero todo empieza con un primer paso, con una decisión. Es la decisión de permitirle al Espíritu Santo tomar control de tu vida. Primer paso, una decisión. Segundo punto, ser guiados. Significa ser llevado, ser conducido. Significa permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos. Hay un ejemplo muy precioso en la vida de Pablo. Pablo fue a visitar las iglesias en Galacia y luego quería visitar la provincia vecina que se llamaba Asia. Pero dice la Biblia en el capítulo 16 de Hechos, dice la Biblia que el Espíritu se lo prohibió. Entonces Pablo venía caminando, quería ir en esta dirección, estaba a punto de dar ese paso, pero el Espíritu se lo prohibió. Entonces Pablo, oyendo la voz del Espíritu, dijo: ok, no voy a Asia. Entonces dijo: voy a ir a Bitinia. Y estaba a punto de dar el paso para ir a Bitinia. Pero entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu no se lo permitió. Iba a Asia,
el Espíritu se lo prohibió. Iba a Bitinia, el Espíritu no se lo permitió. Y entonces vino un sueño, un varón macedonio. Y Pablo entendió que el Espíritu Santo quería que fuera a Macedonia a predicar por primera vez el Evangelio en Europa. ¿Sabes qué? Cada día estamos dando pasos. A veces queremos ir a Asia, a veces queremos ir a Bitinia. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ser guiados. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Déjame preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso en tu vida? ¿Cuál es el siguiente paso en tus estudios, en tu trabajo, en tu noviazgo, en tu ministerio, en la formación de tu familia, en la crianza de tus hijos, en la elección de tus amigos, en la forma en que usas el dinero, en la forma en que usas tu tiempo? ¿Cuál es el siguiente paso? Quizá tú ya decidiste, voy a ir a Asia. Quizá decidiste, voy a ir a Bitinia. Pero entonces el Espíritu Santo viene y te habla. La voz del Espíritu Santo, el consolador, el que ha sido enviado para estar a tu lado, empieza a hablar. ¿Cómo es su voz? No es un estruendo, es un susurro suave, como en el caso de Elías. El profeta Isaías habla de una voz que te dice: no vayas a la izquierda ni vayas a la derecha. ¿Cómo le impidió el Espíritu Santo a Pablo ir a Asia o a Bitinia? ¿Cómo lo guió para ir a Macedonia? No fue enviando un ángel con una espada que le impidiera el paso. No fue mediante un terremoto que le cerrara el camino. Fue a través de una palabra, de un susurro, de una idea, de un sueño. Cuando tú vas a dar el siguiente paso en tu vida, un paso decisivo, no esperes que se aparezca un ángel con una espada para decirte: no vayas por ahí. Cuando estás a punto de pedirle a una impía filistea que sea tu novia, es tu siguiente paso. No esperes que venga un ángel con una espada de fuego para decirte: no debes de pedirle que sea tu novia a una filistea. ¿Qué es lo que debes de esperar? Oír la voz suave del Espíritu Santo, hablándote, guiándote. Este es primero una decisión para avanzar, pero luego la disposición para darle al Espíritu Santo el control para guiarte. Algunos resisten al Espíritu Santo. Algunos apagan el Espíritu Santo. Algunos oyen la voz del Espíritu Santo, saben que el Espíritu Santo les está hablando, pero deciden: no quiero oír esa voz, voy a hacer lo que yo quiero. Y apagan la voz del Espíritu Santo, le bajan el volumen al Espíritu Santo, lo ponen en mute. ¿Sabes qué? En cada paso, cuando necesitamos tomar una decisión, ¿a dónde vamos a ir? Pablo quería ir a Asia. Pablo quería ir a Bitinia. Quizá veía oportunidades interesantes en esos lugares. Quizá veía ventajas, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. El Espíritu Santo no se lo permitió. Y fue a Macedonia. ¿A dónde vas a ir tú? ¿Donde tú quieres? ¿Donde ves beneficios? ¿Donde ves ventajas para ti? ¿O vas a ir donde el Espíritu Santo te está guiando, con esa voz apacible, con esa voz caballerosa? Él te está hablando. No cierres tu oído. Permite que el Espíritu Santo te guíe. La tercera palabra es vivir.
Esto incluye todos los aspectos de nuestra vida. Algunos viven en la carne y viven para la carne, para sus concupiscencias y deleites. Pero nosotros vivimos para Cristo. Nosotros vivimos en el Espíritu. Esa es la palabra que se usa en Gálatas 5:25, vivir en el Espíritu. La versión 60 que está en la pantalla dice vivir por el Espíritu. Pero la versión 9 dice correctamente vivir en el Espíritu. La palabra en es muy importante aquí. Vivir en define nuestros límites. Podemos decir que vivimos en México. Eso nos define. Eso dice que somos la raza de bronce, que hablamos español y que nos gustan los tacos con salsa picosa. Podemos ser más específicos y decir, vivimos en Monterrey. Y eso quiere decir que somos codos, que somos emprendedores y que nos gusta la carne asada. En define nuestros límites, define lo que somos y define cómo hacemos las cosas. Por eso vivir en el Espíritu define qué somos y cómo hacemos las cosas. Los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios, conocemos nuestra identidad. Los que viven en el Espíritu manifiestan el carácter de Cristo, el fruto de Cristo, y esa es la manera en que hacemos las cosas. Si no conocemos nuestra identidad y no caminamos dentro de los límites, no estamos viviendo en el Espíritu. La próxima semana vas a tener varias oportunidades para pelear con tu esposa. No soy profeta, pero te lo estoy profetizando. Vas a tener varias oportunidades para pelear con tu esposa. Y no vas a necesitar ninguna causa importante. Cualquier cosa insignificante va a ser suficiente para iniciar el pleito. Pero entonces, tú has decidido andar en el Espíritu. Andar. Tú has decidido andar en el Espíritu. Esta es la decisión importante que tú estás tomando ahora. Tú has decidido dejar que el Espíritu Santo controle tu vida, tus pasos, tu caminar, tu lengua, tus acciones. Entonces, tú le vas a mandar, cuando estás delante de esa oportunidad, le vas a mandar un mensaje de WhatsApp al Espíritu Santo preguntándole, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le contesto a mi esposita? La carne te va a hackear tu teléfono y te va a llenar de mensajes que van a decir, pelea, no te dejes, explota y demuéstrale quién es el jefe, a ver quién traga más pinole en esta casa. El Espíritu Santo, por otro lado, te va a contestar, ten paciencia. Considera que ella ha tenido que lidiar con tus hijos 24/7 durante esta pandemia. El Espíritu te va a mandar otro mensaje que te va a decir, responde con mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Y luego va a llegar otro mensaje del Espíritu, una voz tenue, una voz suave, un susurro que te va a decir, responde con templanza. Deja que el Espíritu controle tus palabras y tus acciones. Cuando decides vivir en el Espíritu, las obras de la carne se mueren y tú tienes paz en tu matrimonio, tú tienes paz en tu hogar. La paz de Dios llena sus corazones. Eso es vivir en el Espíritu.
el versículo 25, Gálatas 5:25, otra vez. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aquí hay algo interesante. Nuestras Biblias en español dicen andemos también. Se vuelve a usar la palabra andar como al principio. Parece que se repite, parece que es lo mismo. Pero cuando vemos el griego, nos damos cuenta de que es algo diferente. La primera palabra, andar en el Espíritu, es precisamente eso: caminar, dar pasos. Pero esta palabra en griego es estoikeo. Significa caminar en fila, como marcha un soldado, en orden, con marcialidad, avanzando de una manera poderosa, de una manera victoriosa. ¿Has visto los desfiles militares? ¿Has visto a los cadetes del colegio militar marchar con sus uniformes y con su gallardía? Marchando, marchando. Esto es a lo que se refiere esta palabra. Si vivimos en el Espíritu, marchemos victoriosamente. Si vivimos en el Espíritu, marchemos en orden, manteniendo el paso. Una vez que decidimos andar y permitimos al Espíritu Santo guiarnos y empezamos a vivir en el Espíritu, vamos a empezar a marchar como soldados a la victoria. Cuando tomamos la decisión de andar en el Espíritu, cuando le permitimos al Espíritu guiarnos donde Él quiere y vivimos dentro de los límites que el Espíritu ha establecido en la palabra de Dios, entonces el Espíritu va a estar en control y tú vas a poder vencer la carne y vas a gozar de verdadera libertad y gozo y paz. La vida victoriosa viene de andar, ser guiado y vivir en el Espíritu. La vida llena de paz es la vida controlada por el Espíritu Santo. Así que esta es la tercera puerta para entrar al reposo: vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Yo creo que esta es una verdad liberadora. Y yo estoy creyendo que Dios está llenando tu mente, tu corazón, tu espíritu de esta poderosa verdad. No es en tu fuerza, no es porque tú tengas capacidades, no es porque tú tengas una gran fuerza de voluntad, no es porque tú seas muy bueno. No, es cuando tú tomas la decisión, dar el primer paso, decirle al Señor: Señor, me rindo, te entrego el control de mi vida, guía cada uno de los pasos de mi vida, cómo he de hablar, cómo he de actuar. Toma el control. Es como al ir manejando. A veces yo soy el que maneja y mi esposa y mis hijos iban en el auto conmigo, pero mi esposa pues decía: ay, manejas un poquito mal, no te enseñaron a manejar bien, y se ponía un poco nerviosa. Entonces lo que yo hice fue decirle: bueno, veo que a ti te gusta manejar y te enseñaron bien, toma el volante, maneja tú. Y yo me iba al asiento del pasajero y me echaba una pestañita. Deja que el Espíritu Santo tome el volante de tu vida, y tú vive en el reposo, vive en la paz, y vas a encontrar que de una forma natural vas a empezar a vencer las obras de la carne en tu vida, y vas a dejar de pelear,
Vas a dejar de vivir con esas inquietudes, con esa presión, con esa falta de control. Vas a empezar a vivir en otro nivel, el nivel del Espíritu Santo. Padre Celestial, yo estoy creyendo que en esta hora esta palabra está haciendo un poderoso efecto en la vida de mis hermanos y hermanas, de mis amigos que están escuchando esta transmisión. En el nombre de Jesús, vamos a vivir en la victoria, en la paz que el Espíritu Santo nos ha llamado. Vamos a tomar la decisión de darle el control al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, aún en nuestro trabajo. Y vamos a dejar que Él nos lleve paso a paso, y pronto nos podamos encontrar marchando como soldados victoriosos, gallardos, con la cara muy en alto, porque estamos viviendo la vida que el Espíritu Santo quiere. Estamos viviendo en la paz gloriosa, sobrenatural de Dios. Estamos viendo victoria en nuestra vida. Estamos viendo el fruto del Espíritu siendo producido sobrenaturalmente en nuestro corazón. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos has sacado del nivel del mundo y nos has llevado a vivir en un nivel superior. Gracias, porque esta es tu obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya, Jesús.